Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy traemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, un revuelo que está sacudiendo el mundo del espectáculo, especialmente para aquellos que seguimos de cerca las historias que nos llegan desde Turquía. Y es que, amigos míos, el título lo dice todo. El 9 de enero de 2026, la impactante noticia de Hande y Kerem ha sorprendido a todos. Si han escuchado bien, Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla chica y que tantos rumores ha generado fuera de ella, vuelven a estar en el centro de la atención mediática, y esta vez por algo que nadie esperaba. Antes de sumergirnos en todos los detalles y especulaciones que rodean esta noticia, queremos invitarles a algo muy importante, algo que nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si aún no lo han hecho, les animamos de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras novedades, ni ninguna de estas primicias que tanto nos gusta compartir con ustedes. Además, regalarnos un me gusta en este vídeo si les parece interesante y compartirlo con sus amigos, también nos da un impulso tremendo. Así que manos a la obra y acompáñennos en esta aventura informativa. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia que ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los principales portales de noticias del corazón, y que se remonta a este 9 de enero de 2026, tiene que ver, como ya adelantábamos, con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conozcan o para refrescar la memoria, Hande es esa actriz turca deslumbrante que se hizo mundialmente famosa por su papel en Love is in the Air, donde compartió pantalla y, como muchos creímos, algo más con el apuesto Kerem Bürsin. Su química en la ficción era tan palpable, tan eléctrica, que trascendió las pantallas y se convirtió en un fenómeno fan a nivel global. Millones de personas alrededor del mundo se enamoraron de la pareja que formaban Eda y Serkan, y por extensión, de Hande y Kerem. Durante el rodaje de esa exitosa serie, y mucho después de que las cámaras dejaran de grabar, los rumores sobre una relación sentimental entre ellos fueron una constante. Las redes sociales ardían con cada fotografía que publicaban juntos, con cada coincidencia de destinos, con cada gesto de aparente complicidad. Había quienes los veían como la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno que inspiraba a muchos. Y aunque nunca llegaron a confirmar oficialmente su relación de manera contundente, sí que compartieron momentos que alimentaron la esperanza de sus seguidores más fervientes. Viajes, escapadas e incluso declaraciones veladas que dejaban la puerta abierta a la imaginación. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del entretenimiento, las cosas cambian. Y la noticia de este 9 de enero de 2026 es precisamente sobre un cambio radical, un giro inesperado en la historia de Hande y Kerem. Si bien los detalles precisos aún están fluyendo y se mezclan con un mar de especulaciones, la información más sólida y que ha causado el mayor impacto es la siguiente: Hande Erçel y Kerem Bürsin estarían, al parecer, embarcados en un nuevo proyecto juntos. Pero no se trata de una nueva serie de televisión, ni de una película romántica al uso. La sorpresa radica en la naturaleza de este proyecto y sobre todo, en las implicaciones que podría tener para su futuro personal y profesional. Los primeros reportes, surgidos a través de fuentes cercanas a la producción y de algunos influyentes medios turcos, sugieren que Hande y Kerem estarían colaborando en un documental. Pero, ¿un documental sobre qué? Aquí es donde la intriga se intensifica. Al parecer, este documental no sería un proyecto cualquiera. Se rumorea que estaría enfocado en las experiencias de vida y los desafíos que enfrentan los jóvenes artistas en la industria del entretenimiento turco, abordando temas como la presión mediática, la salud mental y la búsqueda de identidad en un mundo tan competitivo. Y lo que es aún más sorprendente, se habla de que el documental podría incluir aspectos de su propia relación pasada, o al menos, las vivencias que ambos compartieron en un momento clave de sus carreras y vidas personales. Imaginemos el alcance de esto. Si Hande y Kerem deciden abrirse y compartir sus experiencias, sus reflexiones sobre lo que vivieron juntos, sobre cómo lidiar con la fama repentina, sobre la complejidad de las relaciones personales cuando se está bajo el escrutinio público. Sería un documento invaluable. Podría ofrecer una perspectiva única y sincera a sus seguidores y a un público más amplio que a menudo solo ve la superficie de la vida de las celebridades. La noticia ha generado una oleada de reacciones. Por un lado, los fans más acérrimos de la pareja están eufóricos. Muchos lo ven como una oportunidad para verlos trabajar juntos de nuevo, aunque sea en un formato diferente.
Están ansiosos por conocer más sobre sus vidas y sus pensamientos, y consideran que este proyecto podría ser una forma de cerrar ciclos o de dar una nueva perspectiva a su historia. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de deseos de éxito para el documental, y de especulaciones sobre qué aspectos concretos de su pasado podrían revelar. Por otro lado, hay un sector del público y de la prensa que se muestra más escéptico o cauteloso. Algunos se preguntan si esta colaboración no será una estrategia para reavivar el interés mediático en ellos, o si realmente buscan generar un contenido profundo y significativo. Otros temen que el documental pueda ser demasiado personal y que se convierta en un espectáculo de sus vidas privadas, en lugar de una obra artística con un mensaje. Lo cierto es que, independientemente de las opiniones, la noticia es innegable y ha captado la atención de manera masiva. El hecho de que Ander Ercel y Kerem Bürsin, dos nombres que evocan instantáneamente romanticismo y éxito, se unan en un proyecto de esta naturaleza, es algo que merece ser analizado. La fecha 9 de enero de 2026 ya está marcada en el calendario de muchos, aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno oficial para el documental. ¿Qué podríamos esperar de este proyecto? Si siguen la línea de lo que se rumorea, podría ser un documental muy emotivo. Imaginen a Ande hablando sobre la intensidad de las giras de prensa, sobre la presión de mantener una imagen pública mientras intentas lidiar con tus emociones. Y a Kerem, reflexionando sobre las expectativas que se generan en torno a su persona, sobre la importancia de la autenticidad. Podríamos verlos juntos, quizás en entrevistas separadas, pero conectadas por el tema central del documental, compartiendo sus perspectivas sobre los mismos eventos o periodos de sus vidas. Es posible que también exploren las presiones inherentes a ser jóvenes y exitosos en una industria tan exigente. La constante exposición, la falta de privacidad, la necesidad de reinventarse continuamente para mantenerse relevantes. Temas que sin duda resuenan con muchos jóvenes artistas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y por supuesto, está la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué pasará con su relación? ¿Será este documental una forma de reconciliación, de cierre, o de simplemente un nuevo capítulo profesional? La especulación es desenfrenada. Algunos creen que si están trabajando juntos de nuevo podría significar que han logrado superar cualquier diferencia o malentendido que haya podido existir en el pasado. Otros sugieren que es una forma madura de colaborar profesionalmente, dejando atrás las cuestiones personales. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Ander Ercel y Kerem Bürsin son dos figuras muy carismáticas y talentosas. Ande ha continuado cosechando éxitos en su carrera actoral, participando en producciones que han sido aclamadas tanto en Turquía como internacionalmente. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para transmitir emociones es indiscutible. Kerem, por su parte, también ha seguido explorando nuevos horizontes, tanto en la actuación como en otros proyectos empresariales y creativos. Su energía y su atractivo son innegables, y su base de fans sigue siendo fiel y activa. La decisión de abordar un tema tan personal y a la vez tan relevante como la experiencia de ser un artista joven en la mira del público, es audaz. Requiere valentía y una gran dosis de honestidad. Si el documental logra ser tan sincero y profundo como se espera, podría convertirse en una obra de referencia, un punto de inflexión en la forma en que entendemos las vidas de las celebridades y la industria del entretenimiento. Además, no olvidemos el impacto cultural. Turquía se ha convertido en un gigante en la producción de series y películas que conquistan mercados internacionales. Documentales como este podrían arrojar luz sobre los entes internos de esta industria, sus desafíos y sus éxitos, ofreciendo una visión más completa a un público global cada vez más interesado en la cultura turca. Las reacciones en redes sociales son un reflejo de la expectación. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem están en tendencia, los comentarios se multiplican, y las teorías sobre el contenido del documental son infinitas. Algunos incluso fantasean con la posibilidad de que en el documental puedan compartir imágenes inéditas de su tiempo juntos, o declaraciones que aclaren muchos de los misterios que rodearon su relación. Sin embargo, es importante recordar que hasta que no haya un anuncio oficial y se revelen más detalles, todo lo que circula son especulaciones. Pero es precisamente esa intriga, esa anticipación, lo que hace que la noticia sea tan cautivadora. El 9 de enero de 2026 quedará grabado como el día en que se desveló esta sorprendente colaboración. Nosotros, como canal, estaremos muy pendientes de cualquier nueva información que surja.
Por supuesto, cuando tengamos novedades más concretas, se las traeremos de inmediato para que estén siempre al día. La verdad es que este proyecto tiene el potencial de ser algo muy especial, algo que podría generar conversaciones importantes y reflexiones profundas. Y ahora, para ir concluyendo nuestro vídeo de hoy, queremos hacer un breve resumen de lo que hemos compartido. Hemos hablado de la impactante noticia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento este 9 de enero de 2026. Ande Ercel y Kerem Bürsin estarían colaborando en un documental. Un proyecto que, según los rumores, abordará las experiencias y desafíos de los jóvenes artistas en la industria, y que podría incluso tocar aspectos de su propia historia juntos. Hemos explorado las diversas reacciones que esta noticia ha generado, desde la euforia de los fans hasta el escepticismo de algunos, y hemos reflexionado sobre el potencial impacto de este documental. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Antes de que se vayan, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Qué esperan de este documental? ¿Creen que Ande y Kerem revelarán aspectos íntimos de su relación? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si les ha gustado el contenido de hoy, si lo han encontrado interesante y entretenido, les pedimos un último favor, pero no menos importante. Por favor, pulsen ese botón de me gusta, dejen su pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que creen que podría estar interesada en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.